Buenos días, yo soy Susana Rapalini, estoy vinculada a esta institución desde hace 51 años, fui la que empecé esta institución y hasta ahora estoy al frente de ella. Es una institución que trabaja en la inclusión social y para hablar de inclusión tenemos que pensar que había exclusión. 5 décadas dedicadas a la inclusión social. En una población que surgió espontáneamente y que lo que en principio fueron factores exógenos, porque eran personas, familias que venían del interior buscando trabajo, buscando una vida mejor y se alojaban en los suburbios de la ciudad de Montevideo. Y así se fueron conformando estos espacios espontáneos, estos barrios espontáneos, que hay muchos en el cinturón de Montevideo. Con el tiempo transcurrido y el mantener en forma permanente esa vida tan precaria, los factores también pasaron a ser endógenos. Complicaron mucho más la situación. La deprivación biopsicosocial permanente y las generaciones de madres desnutridas y desgastadas por sucesivos embarazos dieron como resultado niños con mayores dificultades. La UNESCO, en una publicación realizada en el año 1965, decía que de la tercera generación de madres desnutridas podrían nacer niños con hasta un 60% menos de células cerebrales y que luego se necesitarían 3 generaciones bien atendidas para poder recuperar la situación normal. A fines de la década del 60 se llegó al barrio con un grupo de estudiantes secundarios. Se civilizó en un entorno sombrío, muy precario, con muchos niños de edades pequeñas, casi no había adolescentes, donde inmediatamente se detectó una pobreza extrema. La vinculación con las familias permitió visualizar las grandes dificultades que enfrentaban a diario. El hambre, las viviendas muy precarias en un medio húmedo, frío, la falta de trabajo, lo único que tenían a mano era el recolectar con el carrito de manos en un principio, y la soledad en la que se encontraban en un predio desolado, un campo. Después de los primeros encuentros con la población, se logró instalar un local inicial y se comenzó con la tarea. Las primeras acciones, y nunca alcanzaba, fueron atender el hambre y el abrigo. El frío era terrible. Al ver la cantidad de hijos y de nuevos embarazos sin control médico, con partos en las precarias viviendas, comenzó a funcionar aquí la Policlínica de Planificación Familiar, a través de las cuales se atendían a las señoras, se les brindaban los métodos anticonceptivos, y esta policlínica funcionó a lo largo de toda la institución. Después lo asumió la Policlínica del barrio. Dio buenos resultados. La gente lo valoró y lo usó muchísimo. Se entregaban en forma gratuita los medios anticonceptivos. Ahora, ante el fracaso escolar, la repetición, la deserción y el abandono, se realizó un censo sobre la educación de la población en el año 1977, a principios. Con los datos reunidos, más la comprobación del desfasaje que ya veíamos de 2 años de diferencia entre la edad cronológica y la edad de desarrollo, se formuló un proyecto, una solución educativa. Al año siguiente, 1978, se comenzó con una escuela niveladora. Digo niveladora porque no quería constituirse en una escuela primaria, sino ser el paso previo a la educación escolar. El cometido era compensar las grandes carencias en el aprendizaje escolar. Algo se logró, pero no el resultado esperado. Se comprendió que había que comenzar más temprano
a atender a los niños. En 1981 comenzó a funcionar el Departamento de Estimulación Temprana con bebés en su primer año de vida. Venían a la institución, permanecían durante 6 horas, se integró al trabajo no solo del equipo técnico, psicomotricista, psicólogo, asistente social, a las madres, donde se les daba participación, donde se les enseñaba a amamantar, a crear ese vínculo con los niños. Y los resultados fueron asombrosos, tan asombrosos, porque en ese lapso de tiempo los niños alcanzaron la normalidad. Ya habíamos encontrado el punto, el camino por donde comenzar. Inmediatamente, al año siguiente, consideramos que era urgente establecer los grupos de 2, de 3, de 4 y de 5 años para ir acortando, atenuando el fracaso escolar. También dentro del marco de la estimulación temprana, con el apoyo de las madres, a algunos padres que ya se integraban también y participaban. Solo con la observación se veían los progresos. Se fueron documentando permanentemente con estudios psicopedagógicos, con evaluaciones y con acompañamiento siempre psicológico y social, no solo a los chicos, sino a las familias. Eso fue en 1981. En 1988, a los 8 años, después del comienzo de este departamento, se hizo un corte transversal. Cuando los niños que ingresaron en su primer año de vida ya habían cursado el segundo año. Aquellos niños que ingresaron en el primer año de vida, el 100% al ingresar segundo obtuvieron el 100% escolar. Y ahí fue decreciendo. Los que ingresaron a los 2 años obtuvieron el 82%. Los que ingresaron a los 3, el 73%. Los que ingresaron a los 4, el 61%. Y los que ingresaron con 5 años, solo el 58%. Estábamos hablando que ahí habíamos perdido un montón de tiempo para que todos pudieran llegar en las condiciones necesarias al primer año escolar. Vuelvo a reiterar, estamos hablando de niños de gran riesgo biológico que desde que nacieron vivieron en ambientes insalubres, con carencias afectivas muy grandes, sociales, mal alimentados, no jerarquizados ni valorados correctamente por sus padres y que comenzaron su peripecia social en total desventaja. Al ingresar a la escuela primaria, la institución creó el programa de estimulación escolar, donde se apoyó el aprendizaje. En horario contrario a la escuela, venían a la institución y al mismo tiempo con maestras, donde se los acompañaba a su aprendizaje, tenían talleres de expresión, de manualidades, de educación física y deportes, de recreación, paseos didácticos, campamentos y utilizaban el comedor escolar. Al pasar a la enseñanza secundaria, comenzaron a aparecer las dificultades nuevamente para poder seguir los cursos normalmente. Esto generó desinterés en los estudiantes por el fracaso, por el no poder tener los útiles básicos necesarios para el estudio, por no poder competir con otros chicos en el aula. Y la falta de valoración de la educación de los padres hizo que se fuera dando el abandono. Saliendo el paso a esta problemática, porque la mayoría eran nuestros muchachos, la institución propuso el programa para jóvenes. En ese espacio se recibieron los adolescentes que ya habían concurrido y luego se fueron incrementando otros del barrio y otros también que los del liceo nos derivaban. Funcionó como clases particulares, de manera muy personalizada, en las asignaturas donde presentaban dificultades. Se acompañó también esta labor con talleres, talleres formativos,
recreativos, paseos didácticos, sociales, campamentos, el comedor tenían acceso, y también hubo una coordinación de parte de los profesores que los atendían en la institución con los profesores del liceo, donde ahí vieron que estaban apoyados y comenzaron a dar una mano, una buena mano. Tanto es así que después nos pedían si podíamos recibir al niño que tenía problemas. Muchos pudieron terminar el primer ciclo, algunos el segundo, y 3 llegaron a ingresar a la facultad. De cualquier manera, se consideró una buena experiencia que debía continuarse y crecer, porque estamos hablando de pequeños grupos, y esto tendría que ser a un nivel mucho más grande. Hace unos años ya que este programa no pudo ser mantenido por falta de recursos de Gaudic, porque terminó el apoyo de una fundación europea y no tenía convenios como los otros programas. Hubo que cerrar. Es un debe muy grande que tenemos con la población. Actualmente estamos buscando recursos de todas formas para poder abrir ese espacio de Esperanza Joven. Esto ha sido un pantallazo sobre la educación específicamente. Y quisiera redondearlo un poco, antes de continuar, con que este inicio, desde la atención de las madres embarazadas, los niños que pasan por la guardería, el jardín, la escuela, el liceo, nos llevaba a algo que yo trato de demostrar a través de una espiral ascendente, porque esas familias crecían, formaban parejas, sus hijos comenzaban y pasaron varias generaciones, y esa espiral se fue abriendo en lo que tiene que ver con la socialización familiar. Fue muy visible, muy visible. Ahora, complementando todo esto, a mediados del año 1985, tratando de conocer y analizar más la comunidad, la problemática, las dificultades que planteaban a diario cuando venían una pareja, la familia, etc., la institución organizó el primer Congreso Zonal de Marginados, con un grupo de estudiantes universitarios y profesionales que estaban vinculados a esta casa. Se desarrolló en un día donde participaron 83 miembros de la comunidad, jóvenes, mayores de edad, grandes, mujeres, hombres, todos vinculados, ¿no?, desde mucho tiempo con nosotros. También hubo presencia de ediles y diputados de diferentes partidos políticos. Esto se hizo también para mostrar que había necesidades en el barrio. Se trabajaron los temas educación por separado, trabajo, salud, vivienda e integración. Los propios participantes, vecinos de la comunidad, en ese congreso se enfrentaron y comprendieron sus propios problemas, el alcance de sus propios problemas. Todo lo que ellos no tenían y no sabían que no tenían. Y que había necesidad de un cambio rápido. Salté un poco porque en 1990 se realiza el segundo Congreso Zonal. Estaba previo a la organización de un proyecto de educación para el desarrollo, pero esta vez fue organizado con la comunidad, donde se trabajaron los mismos temas, pero las consecuencias biopsicosociales de no tener acceso a la educación, a la salud, al trabajo y a la vivienda. Fue extraordinario. Se realizó en el gimnasio la puesta en común de la Escuela 125, concurrieron decanos de diferentes facultades, políticos, estuvo muy bueno. Ellos hicieron la presentación. A partir del primer congreso se empezaron a dar respuestas
En 1989 comenzaron 3 médicos de familia a atender a la población y tuvieron más de 20 años. En el 1994 se firmaron convenios con INAU, por lo que es hoy CAIF, que viene a ser la continuación de lo que era estimulación temprana, que hoy es estimulación oportuna, y por clubes de niños. Entonces ahí tuvimos un convenio que nos hizo la vida un poco más fácil, pero seguimos con el mismo trabajo. En 2003, en un convenio con la Universidad de la República, se abrió el consultorio de abogacía, un consultorio jurídico comunitario. Estoy hablando de 2003, aún sigue. Al ser curricular, los alumnos de una determinada materia vienen con los docentes los sábados de mañana. Se llena no solo de estudiantes, sino también de gente del barrio, no solo también de acá, sino de otros barrios periféricos, a buscar apoyo. Un resultado impresionante. Desde reconocimientos, pensiones alimenticias, todo tipo de problemática son atendidos en esta misma sala. En 2004 se firmó convenio con el MIDES por el programa SOCAT y comenzó a funcionar ahí el servicio de orientación, consulta y articulación territorial, quien atiende la población, la demanda de toda la población, pero al mismo tiempo trabaja en redes coordinando. Hasta aquí está un poco todo lo que es la institución. Ahora, con el paso de los años, algo que nos es totalmente externo, la problemática de la droga, que empezó hace unos cuantos con aquella bolsita y el pegamento, la bolsita de nylon, continuó con marihuana, pasta base, cocaína, y se llenó el barrio de bocas de venta. La sacan de acá, aparecen acá, y ya se distribuyen, estamos plagados. Y hay 2 bandas de narcotraficantes que se disputan el espacio y se vive a los balazos. Permanentemente, muchas veces hay que suspender la clase, cerrar, porque se hace insostenible. Aclaro que este es el barrio donde están lo que le llaman el barrio Las 40 Semanas, que es un barrio un complejo de viviendas del cual inicialmente vino la gente que estaba en la Ciudad Vieja, en los conventillos, vinieron a ese barrio. Desde ahí comenzó la problemática. El barrio vive atemorizado, aterrorizado diría. ¿Se saben quiénes son los que a diario están robando? Y nadie habla, porque todos tienen miedo. Este es un problema que no lo podemos resolver nosotros, lo estamos sufriendo, pero tenemos esperanza que ahora las autoridades puedan hacer algo. Nada más.